La futura ley de paridad llega al Consejo de Ministros. El Gobierno da hoy el primer paso con respecto a este anteproyecto que pretende equilibrar la presencia de las mujeres en los puestos de responsabilidad de las empresas. No es el único gesto para favorecer la igualdad. Hoy también el presidente de la Junta de Castilla y León ha anunciado incentivos económicos, ayudas de 2.000 euros a las empresas que favorezcan el ascenso de sus empleadas. Hola, ¿qué tal? Todo eso va a ser tema de análisis hoy en nuestro programa. Le vamos a preguntar a las representantes de COE, Castilla y León, Comisiones Obreras y UGT, qué les parecen esas medidas. Y muy pendientes estamos también de lo que está pasando esta mañana en Castilla y León. En Crónica Judicial seguimos pendientes de ese juicio por la muerte de un joven dominicano en León. La vista hoy se ha retrasado 2 horas porque uno de los 4 acusados no se ha presentado al juicio y la policía le está buscando. Además vamos a estar en Zamora. Allí se celebra estos días un congreso de enfermería intergeneracional. Vamos a hablar con algunos de los expertos que están participando en él. Un dato que ya les adelanto. Los colegios de enfermería detectan un déficit de 2.500 profesionales en la comunidad. Y vamos a charlar también hoy con el mejor profesor de primaria de España. Trabaja aquí en Castilla y León, en un colegio de León. Luego le preguntaremos por dónde tiene que ir la educación del futuro. Todo esto y más ahora aquí en Está Pasando. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de esa ley de paridad que va a ser objeto hoy de nuestro análisis y cuyo anteproyecto aprueba hoy el Consejo de Ministros. Eduardo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció el pasado fin de semana en un acto de su partido este anuncio que llega hoy al Consejo de Ministros. El Ejecutivo aprueba este martes el proyecto de representación paritaria en los centros de decisión. La norma obligará a los poderes político y económico a cumplir una cuota de al menos el 40% de mujeres en los órganos de dirección y a elaborar listas cremallera que alternan hombres y mujeres de cara a los procesos electorales. También afectará a las juntas de gobierno de los colegios profesionales o a la composición de los jurados que otorgan premios y reconocimientos financiados con dinero público. Como decimos, este anteproyecto de ley se aprueba este martes por parte del Consejo de Ministros. Y lo avanzaba Pilar. Aquí en Castilla y León, el presidente de la Junta acaba de anunciar ayudas económicas para romper el techo de cristal. En un acto por el 8M en la fábrica de Michelin en Valladolid, Alfonso Fernández Mañueco ha dicho que incentivará con 2.000 euros a las empresas por cada mujer a la que asciendan, suban el sueldo o tengan más cualificación. Queremos incentivar a las empresas con 2.000 euros cuando se produzca un ascenso, un cambio de categoría de la mujer a funciones de más responsabilidad, de más cualificación o de mayor salario. Este apoyo puede llegar a subir a los 2.800 euros para la empresa si se trata de ocupaciones donde la mujer pueda estar infrarrepresentada. Además, esta misma tarde el Congreso de los Diputados decide si admite a trámite la iniciativa del PSOE para reformar la ley del solo sí es sí. La sesión pondrá en evidencia más que nunca las discrepancias entre los socios de gobierno que no van a votar en el mismo sentido. Los socialistas votarán a favor de la reforma de la ley de libertad sexual, igual que el Partido Popular y posiblemente Vox. Unidas Podemos, en cambio, votará en contra de tramitar esta modificación con la que el PSOE quiere corregir los efectos indeseados de la reforma del 7 de octubre. Desde entonces ha habido más de 700 rebajas de condenas a delincuentes sexuales y 74 excarcelaciones. El proceso, el trámite, empezará en el pleno de esta tarde a las 3 de la tarde. Más asuntos. Hoy dan cuentas ante la justicia 2 integrantes de una red que prostituía a mujeres colombianas a las que traía engañadas a España. Aquí las explotaban sexualmente para saldar la deuda contraída. La Fiscalía pide una suma de 34 años para los 2 acusados. Hay una tercera persona acusada que está huida de la justicia. Segovia, Mariby Domínguez.
Los acusados captaban mujeres social y económicamente vulnerables en Colombia, les ofrecían un puesto de trabajo, les introducían ilegalmente en España y una vez aquí les obligaban a ejercer la prostitución. No tenían permiso de trabajo, ni de residencia, ni contrato laboral, por lo tanto ejercían un control absoluto sobre ellas y les obligaban a pagar, ejerciendo la prostitución, la deuda que habían contraído con la organización criminal. La Fiscalía pide penas de 15 y 19 años para los acusados. Se les imputan delitos de trata de personas con fin de explotación sexual, delito continuado de amenazas contra los derechos de los trabajadores extranjeros y pertenencia a organización criminal. Hay una tercera persona acusada, aunque está huida de la justicia y ha sido declarada en rebeldía. Los acusados fueron detenidos en Colombia y extraditados después a España. Gracias, Mariby. Estaremos pendientes de este caso también en los informativos de esta casa y no abandonemos la justicia porque en León hoy es la 13ª jornada del juicio por la muerte de 6 mineros del pozo Emilio del Valle en la Puebla de Gordón. Continúan las declaraciones de los testigos propuestos por la defensa de los acusados, entre ellos el jefe del Servicio Territorial de Industria, Elena Rodríguez. Buenos días. ¿Qué es lo que ha contado ante el juez? Buenos días. Sí, continúan las declaraciones de los testigos llamados por las defensas en este juicio en lo penal número 2 de León por la muerte de 6 mineros en octubre de 2013. El primero de los testigos en declarar esta mañana ha sido el jefe del Servicio Territorial de Industria de la Junta aquí en la provincia de León, Fernando Bandera, que ha asegurado que la Hullera Vasco-Leonesa era una empresa que destacaba por la seguridad y de hecho ha dicho de la mina en la que ocurrió el accidente que, recordemos, era de categoría 3, es decir, altamente grisuosa. Él ha dicho que por las medidas de seguridad que tenía podría haber sido incluso una mina de categoría 4, es decir, con más riesgo por esas medidas de seguridad que se implementaban. En la declaración ha citado en varias ocasiones al actuario de minas, que es el ingeniero de minas que depende de la Junta de Castilla y León y que se encarga de la seguridad. Ha dicho que el actuario de minas le había relatado que había hecho más de 80 inspecciones de seguridad a la Hullera Vasco-Leonesa entre 2009 y 2013, pero a preguntas de los abogados de las defensas no ha podido concretar si alguna de esas inspecciones había sido al macizo séptimo, que es en el que ocurrió el accidente. Por otro lado, la jueza retrasa, no ha tomado todavía la decisión sobre si admite o no la protesta de los abogados de las defensas que habían pedido cambiar el orden en el que van a declarar los peritos para que el perito que hizo el informe a instancias del juzgado declare en primer lugar, porque los abogados de las defensas entienden que así no se perjudica a los 16 acusados. Es algo a lo que se oponen los abogados de las familias y también el fiscal, aunque el fiscal ha dicho que en caso de que se produzca ese cambio lo admitiría. Gracias, Elena, por ese seguimiento un día más del juicio de la Hullera Vasco-Leonesa. Y lo avanzamos en el sumario. Hacen falta más alumnos de enfermería para garantizar el relevo generacional en la profesión. Además de que hay un déficit de 2.500 profesionales, también hay 300 jubilaciones a la vuelta de la esquina. Y este es uno de los asuntos que tratan estos días en el Congreso de Enfermería Intergeneracional que se celebra en Zamora. Así que vamos hasta allí, hasta Zamora, con Pablo Carretero. Buenos días. Estás con la directora de la Escuela de Enfermería. Es la primera vez que aquí en Zamora se realiza este primer congreso de enfermería intergeneracional y por ello tenemos nosotros aquí a dos invitadas. María José Fermoso, la directora de la Escuela de Enfermería de Zamora. ¿Qué tal? Hola, Pablo. Bien. Y Judith Vaquero, que es la secretaria del Colegio de Enfermería. ¿Qué tal estás? Hola, buenas, encantada. Gracias. Bueno, precisamente en el nombre está intergeneracional. Varias generaciones de enfermería, María José, y una de las preguntas que nos hacemos, claro, es ese relevo que buscamos también en la enfermería aquí en nuestra comunidad. ¿Cuál sería una solución a este problema? Bueno, yo creo que el relevo está garantizado. Las promociones de enfermería pues están saliendo todos los cursos. Sabéis que tenemos una alta demanda de estudiantes y bueno, precisamente ayer hemos tenido un coloquio intergeneracional en el que se ha hecho un recorrido a lo largo de la historia de los últimos 50 años de nuestra profesión de enfermería, en la que hemos contado con profesores jubilados y bueno, también estudiantes nuestros que dan su visión. Entonces, bueno, evidentemente el avance que ha sido fundamentalmente el tema de investigación y metodología ha sido muy importante. Por lo tanto, yo creo que lo que son cuidados, la excelencia en los cuidados está garantizada.
En cualquier caso, algunas de las soluciones que hemos escuchado alguna vez, por ejemplo, también desde el punto de vista sanitario, lo hemos visto con los médicos, es quizá también que suban el número de egresados en las escuelas de enfermería, como aquí en Zamora, ¿no? Sí, lo que sucede es que, bueno, yo creo que el número de egresados está muy adaptado a los recursos que tenemos. Nuestra profesión tiene un número de créditos de prácticas clínicas que tienen que realizar en las mejores condiciones para que nuestros estudiantes salgan con el nivel competencial adecuado. Y también tenemos algunos de los problemas, por ejemplo, Judith, en este caso también que nos encontramos aquí en la comunidad. Recientemente conocimos un poco los datos de las agresiones a sanitarios, algo preocupante, ¿no? Sí, además como somos un colectivo, sobre todo femenino, pues también tiene un poco de violencia de género, nos influye más en ese aspecto. Y bueno, estamos con los interlocutores sanitarios, tanto de la Policía Nacional, que es Francisco Ramos, y hoy está presente Javier Miranda, que suple a Jesús, y es de la Guardia Civil en el tema rural, en la zona rural también. ¿Cómo podemos combatir estas agresiones? Pues ellos nos ayudan con talleres y con prevención, sobre todo prevención, más que sobre todo respetar al paciente cuando es psiquiátrico o a la población en general, al paciente normal. Vamos. ¿Una gran parte de las agresiones son por parte de pacientes psiquiátricos? Una gran parte sí, pero bueno, también hay otras que son pacientes por otras patologías. Igual que imagino que con la violencia de género también, educación y centrarse en la prevención. Claro, lo más importante es eso, la prevención. Sí, es la primera medida. Bueno, pues muchas gracias las dos por atendernos, por acercarnos un poquito más. Algunos de los contenidos son muchos también, porque también hemos tenido incluso soledad no deseada a lo largo de esta mañana. Hemos tenido la primera mesa en la que ha sido intergeneracional, porque hemos tenido las investigadoras principales del proyecto, pero también pues las jubiladas, enfermeras jubiladas dentro de la Asociación de Jubilados de Enfermería y nuestros estudiantes, porque es un abordaje totalmente enfermero. Bueno, pues estos son solamente algunos de los contenidos que se han tratado, que recordemos, hoy es el último día de este primer congreso que se realiza en Zamora de Enfermería Intergeneracional. Gracias, Pablo. Estaremos muy atentos a las conclusiones de esta cumbre de la profesión enfermera en Zamora. Y de otra formación y de otro docente vamos a hablar ahora, del mejor profesor de primaria de España. Es leonés, da clases en el Colegio Marista San José de León y el fin de semana recogió este premio que entrega la plataforma educativa Educa y la Fundación Abanca. Su nombre es Luis Gutiérrez. Luis, buenos días. Hola, muy buenos días. Enhorabuena. Y lo primero, ¿qué se siente al recoger esta especie de premio Goya del sector educativo? Pues muy emocionado y muy orgulloso, porque los que nos gusta mucho la educación, pues que te reconozcan de esta forma, pues oye, al final siempre un reconocimiento así es muy de agradecer. Estoy muy contento. La figura del docente, del profesor, Luis, no está siempre lo suficientemente valorada. En este caso ha sido designado como el mejor profesor de primaria de España. ¿Cuál es su secreto, su metodología con los más peques en clase? Hombre, pues yo creo que para esta profesión se necesita mucha vocación. Eso es lo primero. Y luego muchas ganas. Yo intento siempre entrar pues con una alegría, con una sonrisa en el aula, entonces para compartirlo con ellos y que ellos te vean feliz. Entonces, bueno, yo creo que al principio es eso. Luego también mucha paciencia y mucha adaptabilidad. Vivimos en unos tiempos muy cambiantes, tenemos que ser muy flexivos. Entonces, bueno, yo creo que el secreto al final es disfrutar con nuestro trabajo. No sé si es consciente ahora de ese debate que hay entre por dónde tiene que ir la educación del futuro, ¿no? Se ha implantado mucho la tecnología, las pantallas en el aula, todo es muy digital, se tira más de proyectos y menos de memorizar, pero luego también hay una rama que quiere recuperar un poco el aspecto tradicional. ¿Por dónde tiene que ir el futuro de la educación? Hombre, yo creo que lo que tiene que venir es por un equilibrio y por combinar esas metodologías tradicionales que llamamos lo memorístico, que al final mis alumnos pues tienen que aprenderse cosas de memoria. Y luego al final también, claro, estos niños están creciendo en una generación que no sabemos dónde va a llegar. Entonces tenemos que prepararles, tenemos que crear niños sobre todo capaces de adaptarse a los cambios. Yo creo que es eso. Y luego también lo que decimos, trabajar por proyectos. Cuando ellos descubren algo, cuando ellos conocen algo, eso no se les olvida. Entonces yo creo que hay que buscar ese equilibrio entre lo tradicional y lo que llamamos ahora las metodologías activas. Y luego también la tecnología, o sea, son niños donde su lápiz y su papel ahora es la tablet o el ordenador. Entonces yo creo que también, pues eso, buscando un equilibrio entre lo tradicional, que es el papel y el boli, pero también la tecnología, el equilibrio.
Claro, tampoco hay que dar la espalda a lo que se van a encontrar cuando acaben de estudiar, ¿no? y de formarse. Claro. El pasado sábado recibió ya físicamente este premio. Coincidió con la ministra de Educación. No sé si tuvo la ocasión de trasladarle alguna inquietud, algún mensaje, o si le habría gustado decirle algo. Ahora pues que hay cambios educativos, la LOMLOE, ¿cómo ve usted la enseñanza? Pues hombre, la verdad es que, mira, puedo decir que estuvo muy cercana, ¿eh? Un detalle es que cuando al principio lo estábamos recibiendo, nos saludó a todos por el nombre. Y luego, cuando tuve un ratín para hablar con ella, pues es verdad que se había leído entrevistas que yo había hecho, estuvimos comentando cosas que habíamos hablado, entonces yo la vi muy cercana. Y luego al final, pues todos estamos reivindicando eso, la educación, porque al final es el futuro de este país, estas personinas que algún día pues serán el futuro. Entonces yo creo que estábamos todos en el mismo bando. Pues esperemos que tenga en cuenta su experiencia y su testimonio, Luis. Enhorabuena por ser el mejor profesor de primaria de España, ahí desde León. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y hasta aquí dejamos momentáneamente lo que está pasando, lo que es actualidad este martes, para pasar a continuación al análisis que, como adelantamos hace unos minutos, va a ser centrado sobre ese anteproyecto de ley que está aprobando ahora mismo el Consejo de Ministros para igualar la paridad, la representación de hombres y mujeres en los órganos de dirección de empresas y de los partidos políticos. Pilar. Sí, Eduardo, análisis que hoy también es actualidad porque, como muy bien decías, el Consejo de Ministros aprueba hoy ese anteproyecto de ley de paridad. Con ella, como adelantaba, se pretende garantizar la presencia de al menos el 40% de mujeres en la dirección de aquellas empresas que coticen en bolsa o que cuenten con más de 250 trabajadores y 50 millones de euros de facturación. Afecta, por tanto, a grandes empresas, pero también va a obligar a partidos políticos a confeccionar lo que se conoce como listas cremallera, es decir, que hay alternancia de hombres y mujeres en ellas. Y a raíz de esto, bueno, pues nosotros nos hemos preguntado, ¿qué representación tienen las mujeres en los puestos de responsabilidad de las empresas en nuestra comunidad? ¿Se ha avanzado en los últimos años? ¿Cumplen las empresas de Castilla y León con esa obligatoriedad de contar con planes de igualdad? Bueno, pues de todo ello vamos a hablar hoy con nuestras siguientes invitadas. Son Leticia Mingueza, que forma parte de la Junta Directiva de COE Castilla y León. Leticia, gracias por estar con nosotros. En alguna otra ocasión también has estado, así que te agradecemos que sigas apoyando a nuestro programa. Gracias, Leticia. Bueno, también está con nosotros Yolanda Martín Ventura, que es la secretaria de Mujeres, Igualdad y Políticas Sociales de Comisiones Obreras. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, justo pues un día antes de ese 8M, así que hoy vamos a profundizar sobre ello. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Victoria Zumalacárregui, que es secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT Castilla y León. Muchísimas gracias, sé que tenéis muchísima actividad estos días, así que doblemente agradecidos de que cedáis un poquito de vuestro tiempo para estar con nosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues antes de que pasemos a preguntarles a nuestras invitadas por esa ley de paridad que quiere sacar adelante el Gobierno, pues vamos a ver qué objetivos persigue. Eduardo, cuéntanos. Como decíamos, lo anunció el presidente del Gobierno en un acto de su partido el pasado fin de semana y hoy el anteproyecto de ley ha llegado al Consejo de Ministros. La premisa es, si las mujeres son la mitad de la población, que también lo sean, donde se toman las decisiones. La propuesta del Gobierno es que las empresas cotizadas con más de 250 trabajadores y 50 millones de euros de volumen de negocio tengan al menos el 40% de mujeres en la dirección. Esto en las empresas. Los partidos políticos deberán presentar listas electorales paritarias, lo que se está llamando estos días listas cremallera, es decir, que alternen los nombres hombre-mujer, hombre-mujer. También cualquier premio o reconocimiento con dinero público deberá ser otorgado por un jurado con ese 40% de mujeres en su composición. ¿Y cómo están ahora mismo las cosas? Pues, por ejemplo, en el Gobierno, 14 de los 22 ministros son mujeres, es más del 60%. También las Cortes Generales están ya en ese porcentaje mínimo del 40%. En cuanto a las empresas, las mujeres son un tercio de los miembros de los consejos de administración. Solo la mitad de las que forman el IBEX 35 cumplen esa ratio, y del mercado continuo hay 6 compañías que no cuentan con ninguna mujer en su consejo. Por cierto, que esto del 40% tampoco es del todo nuevo, ya era una recomendación de la Comisión Nacional del Mercado de los Valores para este 2022 y también es una directiva del Consejo Europeo para el año 2026. Bueno, pues ahí tenemos algunos de esos datos que nos ha presentado nuestro compañero Eduardo, así que la primera pregunta que les voy a hacer a las tres es ¿qué les parece esta ley de paridad? ¿Es necesaria?
Cuéntenos, Leticia. En mi opinión, lo primero de todo es complicado entrar a valorar una ley o un anteproyecto de ley del que no tenemos un borrador, ¿no? Ni se nos ha consultado, ni tenemos un documento que detalle el contenido de esa norma, ¿no? Lo que nosotros consideramos es que estos porcentajes quizás tienen que ir más en la vía de las recomendaciones, más que en las imposiciones, ¿no? Que al final los consejos de dirección o los mandos, ¿no? de dirección de las empresas deben de estar los mejores, ¿no? Sea por los méritos, por su trayectoria profesional, por la formación, por la experiencia que tengamos, independientemente del sexo, ¿no? Sean hombres o mujeres. Entonces, el tema de la imposición creemos que es un poco que tiene que ir más por la vía esa de recomendación, porque al final las imposiciones tienden a generar rechazos. Leticia, Yolanda, cuéntanos su opinión acerca de esta ley de paridad. Bueno, pues teniendo en cuenta, como ha dicho Leticia, que no conocemos con exactitud el contenido de la norma, desde Comisiones Obreras sí que estamos de acuerdo o en esa línea de que muchas veces es importante hacer esas medidas de acción positiva, siempre teniendo en cuenta que son unas medidas con carácter transitorio, para que las mujeres puedan estar en el mismo punto de salida que los hombres, porque no es lo mismo igualdad que equidad. Y digo esto porque sabemos que las mujeres tenemos muchas dificultades para llegar en nuestras carreras profesionales a puestos de dirección, pues precisamente porque tenemos en nuestras espaldas todo el tema de roles de género, que somos las que más nos ocupamos del tema de cuidados, de tareas de casa, y bueno, pues todo esto nos dificulta mucho a la hora de podernos desarrollar profesionalmente, de acceder a una formación y bueno, pues creo que es una medida que puede favorecer que las mujeres pues lleguemos a esos puestos. Victoria, ¿qué le parece? ¿Está de acuerdo con su compañera en que esto puede favorecer el que las mujeres se les facilite ese acceso a esos puestos de responsabilidad? Totalmente de acuerdo. Y repitiéndome lo que ya le ha dicho ellas, al no tener el texto exacto, pues hacemos una valoración por los datos que tenemos por la prensa, que creemos que es necesaria, que era muy necesaria, porque tenemos que estar en esas de dirección las mujeres. Si nos basamos en las universitarios, el 60% somos mujeres. Nuestros datos académicos son iguales y en muchos casos superiores a los de nuestros compañeros hombres, con lo cual creo que necesitábamos un empuje para estar ahí. Hay que romper ese techo de cristal y poder acceder a estos puestos directivos y ejecutivos. Tenemos que decir que venimos de un sistema de patriarcado que nos va a costar muchísimo, si no es con este tipo de leyes, llegar a estos sitios. Es un paso, pero esta ley en principio solo afectaría a las grandes empresas. Sobre todo les voy a preguntar a ustedes dos que se queda corto solo aplicar esa ley de paridad para esas empresas de más de 250 trabajadores, que es lo que se conoce de momento que podría afectar esas empresas que estén cotizadas, que coticen en bolsa, o eso, 250 trabajadores y 50 millones de euros de facturación. ¿O debería haber ido, aprovechando ya que se pone en marcha esta ley de paridad, aterrizar un poquito más en otras empresas de menor tamaño, si se quiere avanzar en ese terreno? Yolanda. Bueno, creo que sería importante igual incorporarlo en todas las empresas. Desde los sindicatos ya sabéis que trabajamos en los planes de igualdad, y en esos planes de igualdad ya se trata este tema, porque lo que se trata es de llevar a sectores más feminizados o a sectores más masculinizados, lograr un equilibrio en las plantillas. Entonces, bueno, los planes de igualdad se negocian en empresas a partir de 50 trabajadores. Entonces, bueno, igual también hubiese sido bueno que esas medidas fluyesen, ¿no?, al resto de las empresas. Pero bueno, creo que igual que con la ley de igualdad y los planes de igualdad que empezaron en las empresas de más de 250 trabajadores, pues igual es porque
se prevé hacerlo de manera progresiva. No lo sé, pero bueno, creo que es importante y es importante empezar por algún sitio. Pasos. Sí. Victoria, ¿se queda corta esta ley afectando solo a las empresas grandes o es un primer paso hacia la aplicación en otras empresas de otros tamaños? Nosotros desde UGT lo valoramos positivamente. Claro, si fuera para todas, pues sería lo ideal, pero es verdad que hay que ir poco a poco y consensuando. Hemos escuchado la opinión de Leticia, entonces creo que tienen que ser pactos, aunque en este momento no nos lo hayan consultado a la parte social, tienen que ser pactos que se hagan y que luego sean reales. Entonces yo creo que se está haciendo bien, yendo paso a paso, pero claro, con continuidad. Tenemos que seguir avanzando, pero esto sería la primera piedra y luego seguir continuando pues para que al final sea en todos los sitios. Y lo ideal, lo que decía Yolanda, que no hiciera falta la ley, claro, que estuviéramos todas y todos en un porcentaje similar. Hoy estamos hablando de ese plan que aprueba el Consejo de Ministros. Bueno, eso es un anteproyecto de ley. Leticia, ¿deben las administraciones públicas incentivar medidas para la igualdad o es una injerencia que desde las empresas bueno, en este caso hablamos de empresas de Castilla y León, pero desde las empresas eso se ve como una injerencia, como Yo creo que todo lo que sea incentivo es correcto, ¿no? Y todo lo que sea recomendación es bienvenido, ¿no? El problema lo veo en la imposición. Creo que tenemos que seguir avanzando en quizás programas de sensibilización, ¿no? De dar visibilidad a las mujeres que están en la cúspide, que hay muchas y muchas veces no se conocen, para que sirvan de referente a otras mujeres. Trabajar también, por ejemplo, en las carreras STEM, ¿no? En las carreras de ciencias, matemáticas, ingenierías, todo lo que sea automatismos, que hay muy poca presencia femenina y que además van a ser las carreras que van a ser los trabajos del futuro y que al final van a estar muy bien remunerados, ¿no? Y ahí tenemos falta de talento femenino, tenemos falta de mujeres, no de talento, sino de mujeres que inicien su actividad en esas carreras. Entonces creo que es por donde tenemos que seguir trabajando, ¿no? Porque al final quizás la imposición de cuotas puede en algunos supuestos conllevar pues, desigualdades, ¿no? Yo pongo un ejemplo, yo en mi junta, presido una organización en la que mi junta directiva la componemos un 80% de mujeres y un 20% de hombres. Si aplicamos esos porcentajes, tendríamos que sacar a mujeres que están ahí por su valía. Ya. Entonces, creo que puede ser una imposición de cuotas, de porcentajes, en algún momento un arma de doble filo. Entonces, creo que la medida que hay que seguir no es un poco el que ese proceso sea natural y que no hagan falta esas cuotas. Precisamente hoy anunciábamos antes que el presidente de la Junta ha dado a conocer ayudas de 2.000 euros para las empresas por ascenso, cambio de categoría, del que se beneficien las trabajadoras e incentiva, por ejemplo, también cuestiones por el que una mujer pase de un contrato temporal a un contrato, de un contrato a tiempo parcial a jornada completa. ¿Qué les parece tanto a comisiones como a UGT pues este tipo de ayudas, 2.000 euros a las empresas para incentivar el ascenso profesional de las mujeres? Bueno, pues en relación a este en concreto, el del ascenso profesional de las mujeres, es una línea de subvención que ya existía. Lo que pasa es que lleva dos años sin sacarse. Y bueno, lo ha anunciado, no sé exactamente los términos de la subvención, pero es una subvención que sí lo que hace es incentivar a las empresas para eso mismo, porque hay muchas mujeres que están contratadas con una categoría inferior a compañeros y al final están todos ejerciendo el mismo trabajo. Esta subida de categoría tiene que ser una subida de categoría que no esté recogida en el convenio colectivo, es decir, que si una trabajadora es contratada como auxiliar de cualquier categoría, da igual, y a los 2 años la suben la categoría, pues esta subida de categoría no entraría en esa subvención tal y como estaba acordada en los acuerdos del diálogo social anteriormente. No sé ahora cómo será. Entonces, bueno, pero me imagino que será la misma línea. Entonces, tampoco entiendo muy bien el anuncio cuando esta línea ya existía con anterioridad. Victoria. Nos parece
Nos parece bien que haya este tipo de subvenciones y lo que pedimos es que se recuperen todas las que han quitado. Es, como decía Yolanda, esto ya existía y ahora lo lanzan a bombo el día 7 de marzo, ¿no? Lo que le pedimos es porque nos parece bien, desde UGT nos parece bien todas estas subvenciones que habían salido del diálogo social y que están incumpliendo, con lo cual era algo que nosotros habíamos firmado y algo que queríamos, nos tiene que parecer bien. Y nos parece bien porque es subsanar un fallo y un error que tenía el propio sistema por los roles que están establecidos. No puede ser que nosotros hagamos el mismo trabajo y cobramos menos. Claro, que eso todavía sigue existiendo. Sigue existiendo, por eso dices, ¿para qué estas ayudas si todos iguales? No, eso es una utopía y la realidad es otra. Entonces tiene que seguir existiendo este tipo de ayudas para subsanar ese tipo de errores que siguen existiendo en este siglo, que no son del siglo pasado, que porque muchas veces cuando escuchamos hablar de que las mujeres cobran menos por el mismo trabajo, pues hay, ¿no?, algunos mecanismos, algunas fórmulas para hacerlo y la realidad es que lo constatáis, ¿no?, en las empresas. Lo constatamos porque... Perdona, sí, porque es verdad que es lo típico, es imposible, todos cobramos igual, porque los sindicatos firmáis los convenios, sí. Vale, el salario base, misma categoría, todos cobramos el mismo salario. La diferencia está en todo ese tipo de complementos donde ahí sale beneficiado siempre el compañero. Leticia, acerca de las ayudas que ha anunciado hoy el presidente de la Junta, desde COE Castilla y León, ¿cómo lo valoráis? Lo valoramos positivamente. Al final todo esto ayuda a seguir avanzando, ¿no?, a lograr ese objetivo que es el que haya una equiparación y que se esté en las empresas, en los equipos directivos, etcétera, en una proporción pues, a la que somos las mujeres en la población, ¿no? Poco a poco la incorporación de la mujer en puestos de responsabilidad avanza en Castilla y León, aunque aún queda todavía camino por recorrer para alcanzar la paridad. Así que nos preguntamos, ¿cuál ha sido la evolución en nuestra comunidad en los últimos años? Eduardo, cuéntanos. Bueno, pues Pilar, aunque aún queda mucho camino por recorrer, la incorporación de mujeres a puestos de responsabilidad avanza en las empresas de Castilla y León, como decías, poco a poco. De hecho, ya superan un tercio del total. Van a ver a continuación cómo en la comunidad en Castilla y León el número de gerentes y directores, así en total, es de 33.600. Bueno, pues de este total, de ellos, 1 de cada 3, 11.300 son mujeres. Es un 21,5% más que hace 5 años, o lo que es lo mismo, 2.000 más que en el año 2017. En ese lustro, en el caso de los hombres, su presencia en cambio fue cayendo poco a poco hasta un 14%. Y sin embargo, menos del 30% de las empresas de Castilla y León tienen un plan de igualdad. Miren, desde el año 2019 es obligatorio para las compañías con más de 50 empleados. Se trata de medidas pues, en materia de sueldo, de oportunidades, de formación para evitar la discriminación laboral por razón de sexo. Así que desde que entró en vigor, en 2019, se han disparado las inspecciones y por tanto las sanciones. 26 el año pasado, fíjese la evolución frente a las 9 de 2021, las 2 de 2020 o una nada más en el año 2019. El año pasado esas inspecciones acabaron en multas en empresas de solo 4 provincias, Burgos, León, Soria y Valladolid, con un importe económico total de algo más de 41.000 euros. Bueno, pues vamos a ir por partes. Primero vamos a empezar por esa cifra, por ese dato de 2.000 mujeres más en las direcciones de las empresas de Castilla y León en el último lustro, en los últimos 5 años. Bueno, ¿qué valoración les merece este avance? Estamos avanzando, no vamos en el camino correcto y al final se ha avanzado con esas recomendaciones porque hasta ahora no ha habido imposición de esos porcentajes de cuotas. Entonces, pues vamos evolucionando naturalmente, la mentalidad está cambiando, ¿no? Entonces, pues seguir trabajando en esa línea porque naturalmente vamos a llegar pues a esos porcentajes que, Yolanda. que hablamos. Sí, estoy de acuerdo en que se han producido muchos avances. También en estos últimos años ha habido mucha legislación, ¿no?, que ha ayudado a ello. Pero, por ejemplo, aquí hablábamos de empresas, pero si nos vamos también a la administración pública, si nos vamos, por ejemplo, a un hospital es un sector muy feminizado. Seguramente vas a ver que la mayoría de las personas trabajadoras son mujeres y, sin embargo, te vas a los jefes de servicio y ahí están los hombres, están los puestos ocupados por hombres.
¿Esto a qué se debe? Pues volvemos otra vez a todo el tema de roles de género, del tema de las mujeres, somos las que soportamos más los temas de cuidados y al final somos las que nos acogemos principalmente tanto a reducciones de jornada como a excedencias, como a permisos no retribuidos. Entonces todo esto nos va lastrando y este es el verdadero problema. También creo que se debería de hacer un esfuerzo también desde la Administración, porque creo que es principal invertir en igualdad en la educación y educar a niños y niñas no solamente en la igualdad, pero también sobre todo en la autonomía, que seamos autónomos y que esa autonomía lleve a una corresponsabilidad de las tareas, tanto del hogar como del cuidado, para que así las mujeres tengan también esa autonomía para poder disponer no solamente del tiempo para desarrollar su carrera profesional, sino también su tiempo de ocio, su tiempo de... Claro. Entonces creo que es fundamental. Mira, estabas entroncando ahora con el tema que decía antes, que introducía Leticia, ¿no? de hacer que las niñas se dirijan hacia estudios STEM, hacia vocaciones científicas, pero claro, también habrá que poner el foco, ¿no? en los chicos, ¿no? Que también ellos se pueden encargar de cuidar y efectivamente de toda esa perspectiva, ¿no? de que tienen que conciliar también. Sí, claro. Es fundamental y también ahí las empresas, mediante los planes de igualdad, también pueden hacer para que los hombres pues, se muestren más... quieran integrarse más, ¿no? más receptivos a esa corresponsabilidad que realmente es lo más necesario. Claro, sí, y que eso ayudaría también un poco a equilibrar fuerzas, ¿no, Victoria? Me imagino que estás en la misma línea. Por volver a los datos, que me parecen, claro, positivos, pero yo creo que es necesaria la ley, volviendo al tema de antes, hace falta un revulsivo. A este ritmo, si comparáis, es que vamos a tardar 20 o 30 años en estar en esa igualdad del 40%. Vamos a privar a muchas chicas jóvenes en este momento de estar ahí. Entonces hay que tener un revulsivo para que ese porcentaje tenga que ir mucho más rápido. Porque lo que decía Leticia, totalmente de acuerdo, hay que fomentar, yo llevo yendo ya desde hace 20 años, que tenemos que implicarnos las mujeres en carreras de ciencias. Es que ese discurso hay que moverlo porque ya es... Antiguo, has puntualizado algo, Pilar, que yo comparto absolutamente y que no he traído. Yo creo que también tenemos que ir evolucionando en el tema que sean ellos los que les encante pedir la excedencia para cuidar a sus hijos. Claro. Ahí está la clave. Sí, no que nosotras ocupemos un lugar que en las universidades estamos ocupando y estamos dando unos datos y unas notas increíbles. Es que alguien tiene que hacerse parte de los cuidados de los hijos y tenemos que dejarles a ellos, porque a veces nosotras tenemos que dejarles a ellos, que ellos estén a gusto en ese papel igual que estamos. Claro, y eso es una cuestión de educación, de formación, que sí que es cierto que cuando, por ejemplo, eres madre, pues parece que ¿no? todo tiene que pasar por ti, pero que quizá también tenemos que dejar un poco alguna parcelita ¿no? que se ocupen ellos y que sean corresponsables. Claro, es que también hay un problema y es que todo el tema de cuidados está muy infravalorado. Tanto los cuidados cuando son remunerados como los cuidados no remunerados invisibles del hogar, porque ese trabajo que se hace, que aparte que es el que sustenta todo lo demás, está muy poco valorado. Entonces ese es el problema. Cuando eso se valore, pues, y también los hombres se tienen que dar cuenta que esto no es una lucha de sexos, no va de eso, va de que compartamos todo, porque igual que nosotras eso nos permitiría hacer cosas fuera de casa, en el ámbito público, a ellos también les permitiría disfrutar muchísimo más del ámbito privado. Entonces creo que es algo educacional fundamental. Por recordarlo, que quizá todos lo sabemos, pero ¿qué beneficios puede tener, por ejemplo, hoy estamos hablando eso, de la evolución que han tenido las empresas en cuanto a introducción de las mujeres en los puestos de responsabilidad, en los puestos directivos? ¿Qué beneficios tiene el hecho de que haya bueno, pues, la presencia de mujeres en las empresas, en puestos de responsabilidad, en puestos pues de confianza de las empresas? Yo creo que al final la diversidad, ¿no?, tanto de géneros como de nacionalidades, etcétera, enriquece siempre, ¿no? Te da una visión, te da muchísimos más puntos de vista, te da una visión 360 grados, ¿no? Entonces yo creo que es favorable siempre, ¿no?
la diversidad en los equipos de dirección, Claro. y en los equipos. Sí, me imagino que eso le puede dar un plus también a las empresas, por cuanto la sociedad, ¿no?, es, bueno, pues eso, que somos hombres y mujeres. Quiero decir que al final hay que recoger las perspectivas de todos, ¿no? Sí, sí, además yo creo que estamos como acostumbrados a ese liderazgo masculino que es mucho más fuerte, más de otra manera. Las mujeres creo que sabemos llevar las cosas de otra forma, y esa diversidad es necesaria, que no todo sea ni muy masculinizado ni muy feminizado. Creo que el punto medio es lo ideal, y bueno, pues creo que también es una de las maneras de ser más civilizados y que haya un estado de bienestar pues mucho mejor. Y antes también tocábamos el tema de los planes de igualdad. Aquí los sindicatos están insistiendo mucho y están siendo vigilantes. Veíamos también algunas de las propuestas de sanción que ha impuesto en los últimos tiempos desde las inspecciones de trabajo. ¿Cómo ven la aplicación de los planes de igualdad? Nos recordaba antes Yolanda que son obligatorias para más de 50 trabajadores. ¿Cómo se está evolucionando en las empresas de Castilla y León al respecto? Yo creo que se está evolucionando, porque la ley te lo marca, pero se está evolucionando muy lentamente. Y aunque sí que se comentaba que hay más denuncias, a nosotros nos parece como sindicatos, a UGT, que son muy escasas, porque cuesta muchísimo. Tú hables el plan de igualdad, porque lo tienen que abrir por ley, pero luego tardas muchísimo en que las empresas, no todas, a veces se generaliza, en que te den los datos. Cuando entras a valorar los salarios, ahí hay un... Entonces, pues poco a poco las empresas tienen que ver que nosotros los sindicatos solicitamos todos estos datos para hacer un diagnóstico y para que haya una igualdad real en la empresa. No es nada en contra de ellos, es una evolución, como decía Leticia, para que luego haya una diversidad y entre todos, mujeres y hombres, pues en la empresa se puede Yolanda trabajar. Y Leticia, muy brevemente, Sí. para terminar ya con esto. Yolanda. Sí, yo creo que son fundamentales los planes de igualdad en las empresas, pero no solamente tiene que ser un mero trámite. Las empresas tienen que tener esa voluntad, tienen que creerse la igualdad y tienen que creerse que la igualdad y que haya un equilibrio en la empresa entre hombres y mujeres y que todos y todas tengamos las mismas condiciones de trabajo son favorables luego para que también la empresa eso repercuta y todo vaya pues muchísimo mejor para todos y todas. Leticia, en cuanto a la visión que tiene la empresa de esos Creo que de se van aplicación. implantando, ¿no?, poco a poco, y al final pues ayudarán al objetivo, ¿no?, que tenemos. Muy bien, pues Yolanda, Leticia, Victoria, muchísimas gracias a las tres. Podríamos estar aquí hablando mucho más, pero claro, la actualidad es la que es. Nos vamos a marchar un momento a publicidad y vamos a seguir muy pendientes de lo que está pasando hoy mismo en Castilla y León. Una pausa y volvemos. Hasta ahora. Pues seguimos aquí en Está Pasando y los actos por el día del 8M, algunos de ellos ya se están adelantando al día de hoy. Lo hemos visto, por ejemplo, en León. Eduardo, cuéntanos. Sí, porque el día es mañana es 8 de marzo, pero algún acto se adelanta hoy, como el que vamos a ver a continuación en directo en León, una acción simbólica titulada Igualdad desde la educación. Estamos, como digo, allí en directo con Javier Revuelta. Javi, buenas tardes. ¿En qué consiste este acto exactamente? No sé si me escucha, Javi. Sí. Calentando motores para este Día Internacional de la Mujer que se celebra mañana, pero hoy desde ASELE, desde la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de León, han querido organizar una iniciativa pues, muy particular que se llama Igualdad desde la educación, donde han traído a los niños del Colegio Ponce de León de quinto y sexto de primaria para que en este cartel que vemos detrás con las señas del 8M, con las siglas del 8M, pues pongan lo que para ellos significa la igualdad. Y con la presidenta de ASELE estamos para que nos explique y que nos detalle un poco más en qué consiste esta iniciativa y cómo han respondido los niños. Hola, buenos días. Pues lo que tratábamos de hacer era juntar dos de los objetivos de desarrollo sostenible, la educación y la igualdad, porque consideramos que ambos tienen que ir de la mano, ya que la igualdad
es un tema de vital importancia, que todos tenemos que concienciarnos que todavía queda mucho camino que recorrer, y la mejor forma de hacerlo es a través de la educación, porque ellos son el futuro que nuestra sociedad tiene que normalizar esta situación. Lo que hicimos fue acercarnos al Colegio Ponce de León y estuvimos charlando con ellos sobre el origen de este día, si sabían por qué se celebraba el 8M y a qué se debía. Y tuvimos respuestas muy curiosas, y lo que les pedimos después fue que plasmaran en una pegatina, las que se colocan en esas figuras, lo que era para ellos la igualdad, con respuestas muy bonitas y muy curiosas. Ha sido una experiencia muy buena en la que hemos podido juntar ambos objetivos y potenciar la educación como motor de cambio. Pues Noelia, nos quedamos con eso, con esa importancia de que desde la base, desde la cuna de la humanidad, pues se queden con ese mensaje de igualdad y que se normalice toda esta situación de que los hombres y las mujeres somos todos iguales. Gracias, Javi, en directo desde León, en uno de esos actos que se adelantan un poquito al Día Internacional de la Mujer, que es mañana 8 de marzo. Seguimos en León, pero retomamos en este punto la crónica de tribunales, porque continúa allí hasta el jueves el juicio por la muerte violenta de un joven de 25 años en febrero de 2020. Ayer, el autor confeso del disparo dijo que solo quería darle un escarmiento porque sospechaba que le había robado. Hoy la sesión se ha paralizado un par de horas porque otro de los acusados, Natalia García, no se ha presentado a declarar. La sesión ha comenzado finalmente con 2 horas de retraso, y es que no aparecía uno de los acusados. Se ha retomado la vista sin la presencia de este acusado. Uno de los 4 se llama Huber y ayer ya declaró que él no había participado en los hechos, que simplemente conducía el coche y que no sabía lo que iba a ocurrir. Sí deberá estar presente el jueves, último día del juicio, en su turno de última palabra. Hoy han declarado los 2 guardias civiles que acudieron en primer lugar tras el aviso de la aparición del joven dominicano de 25 años. Ambos han declarado que el que no estuviese la documentación ni el móvil de la víctima ya les hizo pensar que los autores podían estar familiarizados con la delincuencia. Han incluso llegado a decir que todo apuntaba a que esto había sido una ejecución. Recordemos que el fiscal pide 14 años para los 4 acusados y las defensas solicitan que sea catalogado este crimen como homicidio imprudente. Pues gracias, Natalia, desde los juzgados de León. Cambiamos totalmente de asunto porque estos días son días de cine en Medina del Campo, en Valladolid, inmersa como está en su semana de cine que cumple ya 36 ediciones. Y ya estamos en el Ecuador de la de este año. Cristina Aranda es la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Medina del Campo. Cristina, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, decía yo, estamos ya en el Ecuador de la Semana de Cine. ¿Cómo está discurriendo la edición de este año? Sé que se han entregado ya algunos de los principales reconocimientos, algunos de los roeles, como el de honor, directora o actor. ¿Qué queda por delante? Bueno, pues nos queda el Roel a la actriz del siglo XXI, en este caso es para Ana Marchesi, que se la entregaremos mañana en la sesión de las 8 de la tarde, como en todos estos días. Y esta edición está transcurriendo, bueno, pues con total éxito. La verdad que la afluencia de público, la asistencia, hemos vendido más abonos en esta edición y las entradas, bueno, pues la venta de entradas está siendo, como decía, bueno, pues un éxito. Porque hay pues ya tenemos 36 años, no son pocos, ¿no? Entonces, bueno, en Medina del Campo la presentación de estos cortos, de los cuales son muchos estrenos absolutos, pues no deja nunca mal sabor de boca y despierta mucha inquietud en este sector sobre todo. Claro, ahora queda ya esperar a que llegue el palmarés oficial. ¿Qué nos puede contar de las películas que estamos viendo en la sección oficial? Muchos de los cineastas más reputados y premiados de nuestro país pasaron primero en su momento por la Semana de Cine de Medina del Campo. Es una cita muy importante. Sí, sin ir más lejos, pues ayer cuando entregamos el Roel a la directora del siglo XXI, a Laura Ruiz de Azúa, bueno, pues hace 2 años ya la entregamos otro de los galardones, el Roel de Oro,
Y ayer tuvimos la suerte de proyectar su largometraje, su exitoso largometraje con el que ha obtenido también 2 Goyas, 5 Lobitos. Por lo tanto, para ellos supone, pues siempre volver a Medina del Campo es para ellos como un honor, más para ellos que para nosotros, porque siempre nos lo dicen cuando recogen estos galardones. Así que digamos que Medina del Campo siempre les da mucha suerte y les supone como una lanzadera en sus carreras profesionales. Pues Cristina Aranda, concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Medina del Campo, nos quedamos a la espera de ver esa entrega del Roel de a lo mejor actriz del siglo XXI y el palmarés, a ver si damos suerte a muchos cineastas. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias a vosotros y animamos a todos aquellos que visiten Medina del Campo y disfruten del cine con nosotros. Un saludo. Aún hay tiempo para ello. Gracias, Cristina. Otro palmarés del que estamos muy pendientes es el de los premios Surcos que concede esta casa, Castilla y León Televisión, los Óscar del Campo. Ya falta menos para conocer a los finalistas porque esta mañana se ha reunido el jurado encargado de seleccionar 3 candidaturas por cada una de las 9 categorías, como por ejemplo Mejor Explotación, Personaje, Innovación, Pyme o el premio Surcos Joven. El jurado lo componen, ahí lo ven, miembros de esta casa y también personas de reconocido prestigio, expertas en el sector primario de nuestra comunidad. Conoceremos a los ganadores de esta 8ª edición de los premios Surcos en el transcurso de una gala que se va a celebrar el próximo 30 de marzo en La Bañeza, en León. Un poquito antes, el lunes que viene, se cumplirán 100 años del nacimiento de Venancio Blanco, el escultor salmantino que nos dejó hace 5 años. Con motivo de este centenario, Salamanca acoge una exposición de homenaje al autor y su obra. 36 artistas rinden tributo al artista de Matilla de los Caños a partir de su escultura El Vaquero Charro. La muestra puede verse en la sala de exposiciones La Salina en Salamanca hasta el próximo 27 de marzo. Bueno, pues una suerte para quienes estén en Salamanca, que pueden ir a verla sin tener que moverse mucho, y si no, si están fuera de Salamanca, pues una buena excusa, merece la pena, ¿no? un viaje, acercarse y disfrutar de Venancio Blanco y de esos artistas que, a partir de esa obra, reproducen también obras parecidas con muchas técnicas. Bueno, pues una recomendación cultural desde aquí, desde Está Pasando, y con ella nos vamos, ¿no, Sí, llegamos Eduardo? al final. Mañana Eso volvemos, es. como siempre, a partir de las 12:30 con toda la actualidad. Y eso, que les esperamos fieles como siempre, que disfruten de la tarde, del día y hasta mañana. Adiós. Adiós.